Las últimas 24 horas de Pablo Escobar. Lo que nadie contó. Dicen que los grandes imperios no siempre caen con explosiones, ni con escenas épicas dignas de una película. A veces, el final llega en silencio, en una habitación fría, bajo una luz blanca, cuando ya no queda nadie a quien dar órdenes. Durante años, el nombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue sinónimo de miedo, poder absoluto y millones de dólares corriendo como agua. Un hombre que puso en jaque a un país entero, que desafió al Estado, que convirtió la violencia en rutina y el terror en estrategia. Pero esta historia no habla del capo en la cima. No habla del patrón rodeado de sicarios, dinero y lujos. Esta historia empieza cuando todo eso ya no existía. Porque hubo hombres que estuvieron frente a Pablo Escobar en sus últimas 24 horas, cuando ya no era un mito, sino un cuerpo inmóvil sobre una bandeja metálica. Y lo que vieron nunca se contó del todo. Han pasado décadas, pero quienes participaron en la necropsia y en la identificación del cadáver aún recuerdan cada detalle con una precisión inquietante. Uno de ellos, el dactiloscopista encargado de tomar las huellas, prefiere hasta hoy mantenerse en el anonimato. No por miedo, sino por todo lo que presenció. Cuando el cuerpo llegó al anfiteatro de Medellín, lo primero que llamó la atención fue que no coincidía con la imagen que el país tenía del capo. El hombre que yacía allí era obeso, mucho más pesado de lo que se imaginaba. Tenía una barba larga, abundante, mal cuidada. El cabello crecido, sin forma, sin rastro de aquel control obsesivo que solía tener sobre su imagen. Vestía una camiseta oscura de manga corta. Nada más. Estaba descalzo. No había joyas. No había relojes caros. No había símbolos de poder. Solo un cuerpo frío. Durante la necropsia, el tanatólogo notó algo que de inmediato encendió las alarmas. Al realizar la incisión correspondiente al protocolo médico, aparecieron úlceras grandes y profundas. No eran lesiones recientes. Eran marcas de un deterioro progresivo, silencioso, que llevaba tiempo avanzando. Según la evaluación médica, Pablo Escobar sufría una enfermedad crónica que lo estaba consumiendo lentamente. De hecho, los especialistas llegaron a una conclusión inquietante. Si no hubiese muerto por los disparos aquel 2 de diciembre de 1993, su propio cuerpo lo habría traicionado muy pronto. Incluso circulaban versiones dentro del equipo forense de que el capo consumía calmantes extremadamente fuertes para soportar el dolor. Medicamentos de un nivel tan alto que, en palabras de uno de ellos, podrían haberse dado a un caballo. El hombre más poderoso del narcotráfico, dependiendo de pastillas para seguir en pie. Mientras tanto, el proceso de identificación avanzaba. El dactiloscopista revisaba uno por uno los dedos de manos y pies, tomando las huellas con sumo cuidado. La orden era clara. No podía haber margen de error. El país entero necesitaba una confirmación absoluta. En esa sala, rodeado de médicos, autoridades y un silencio pesado, Pablo Escobar ya no era el patrón del mal. Era solo un cadáver más. Su aspecto físico, pues su aspecto era totalmente diferente porque era bastante obeso, una barba muy larga y abundante, mal cuidada inclusive, un cabello largo. Recuerdo que tenía blue jean, una camiseta de manga corta de una tonalidad oscura. Estaba descalzo. Un cuerpo que además comenzaba a mostrar signos tempranos de descomposición. Según los forenses, no se había realizado una preparación adecuada para conservarlo y el proceso natural ya había comenzado. El mito se deshacía literalmente. Hubo un detalle que quedó grabado en la memoria del dactiloscopista. Los pies, pálidos,
fríos, aún gruesos, pero con las plantas visiblemente sucias. Un detalle pequeño, casi insignificante, pero profundamente simbólico. Los pies de un hombre que pasó sus últimos días huyendo, escondido, saltando de casa en casa, sin descanso, sin estabilidad, sin imperio. Para ese momento, Pablo Escobar ya no controlaba nada. Ni su destino, ni su cuerpo, ni su final. Sin embargo, lo más inquietante todavía estaba por venir. Porque después de la identificación, comenzaron las órdenes extrañas. Material que debía entregarse, fotografías que no podían circular, decisiones tomadas desde los más altos niveles. Y entonces surgió la gran pregunta que hasta hoy divide opiniones. ¿Murió Pablo Escobar exactamente como nos dijeron? Mientras el cuerpo de Pablo Escobar yacía inmóvil en el cuarto frío de medicina legal, afuera el país entero contenía la respiración. La noticia ya había explotado. El patrón está muerto. Pero dentro del anfiteatro, lejos de cámaras y titulares, la historia era muy distinta. El dactiloscopista ya había cumplido su tarea. Las huellas coincidían. No había duda. Ese cuerpo pertenecía a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sin embargo, justo cuando el procedimiento parecía terminar, ocurrió algo inesperado. Desde instancias externas de medicina legal llegó una orden directa: no entregar todo el material recolectado. Fotografías, registros, documentación. Parte de ese material fue retenido. Otra parte jamás volvió a aparecer. El propio dactiloscopista reconoció que nunca tuvo acceso a la tarjeta completa de caracteres dactilares. Todo estaba controlado al milímetro por los altos mandos. Como si incluso muerto, Pablo Escobar siguiera siendo un asunto demasiado delicado. Y es ahí donde nacen las dudas. Porque aunque oficialmente se confirmó su identidad, muchos, dentro y fuera del país, seguían preguntándose si ese cadáver correspondía realmente al hombre más buscado del mundo. El tanatólogo, por su parte, enfrentaba otro problema. El cuerpo se deterioraba rápido. No hubo embalsamamiento adecuado. No hubo cuidado especial. No hubo respeto por la conservación. El cadáver comenzaba a descomponerse mientras decenas de personas entraban y salían del lugar. Autoridades, policías, funcionarios, incluso familiares. Escobar, el hombre que vivió rodeado de excesos, no recibió ni siquiera un trato digno después de muerto. Sus heridas, según los informes, eran claras: 3 impactos de bala. Pero aquí aparece otro dato inquietante. No se encontraron rastros de pólvora en los orificios de entrada. Las heridas eran pequeñas. No correspondían a disparos de fusil. Todo apuntaba a armas de pequeño calibre. Un detalle que contradice muchas versiones oficiales sobre el enfrentamiento en el tejado. Versiones que hablaban de un intenso tiroteo, de ráfagas, de una batalla final. Entonces, ¿qué pasó realmente en esos últimos segundos? El relato médico indica que, tras recibir los disparos, el cuerpo fue trasladado rápidamente. No hubo preparación. No hubo cuidado estético. El cadáver fue entregado casi como estaba. Camisa sencilla, jean común, sin zapatos. El final de un hombre que había movido millones, reducido a un ataúd gris. Afuera la escena era caótica. Miles de personas lloraban su muerte. Para muchos, Escobar seguía siendo un héroe, un benefactor, un Robin Hood moderno. La multitud fue tan grande que el ejército tuvo que intervenir para controlar el acceso. La idolatría no había muerto con él. Mientras tanto, quienes habían trabajado con su cuerpo coincidían en algo. El final de Pablo Escobar fue miserable. Sin lujos, sin poder, sin control. El dinero no lo salvó. Las influencias no lo protegieron. He sentido algo inesperado. Remordimiento.
compasión. Una extraña mezcla de alivio y tristeza. Porque al final, frente a la muerte, Pablo Escobar era solo eso, un hombre derrotado por su propio cuerpo, por la traición del tiempo y por la violencia que él mismo había desatado. Así terminó el capo de capos. No en un palacio, no rodeado de oro, sino en silencio, sobre una bandeja fría, despojado de todo aquello que creyó eterno. Y quizá esa sea la lección más brutal de esta historia. El poder absoluto no garantiza un final digno. Aunque luce distinto y no se parece mucho al que todos conocían, no hay duda. Estas huellas digitales tomadas después de su muerte certifican que este hombre era Pablo Escobar Gaviria. Muy buenas noches, estamos originando esta emisión de QAP desde Teleantioquia, desde el informativo de Antioquia, aquí en Medellín. La noticia del día, las exequias de Pablo Escobar en la capital antioqueña. Su familia, su esposa, sus 2 hijos viajaron hoy de Bogotá a Medellín, estuvieron en las exequias y por la tarde, al atardecer, volvieron a viajar a la capital de la República, un viaje que continúa y por ahora no tiene final confirmado. Soy Jorge Alfredo, a esta hora, ¿qué ambiente se vive en Medellín después de las exequias de Pablo Escobar? Muy buenas noches, Inés María. Pues es un ambiente de tranquilidad, de calma en la capital antioqueña. Hoy estuvimos acompañando a toda la gente que estuvo en el cementerio donde fueron las exequias, se realizaron las exequias de Pablo Escobar. Por ahora es calma y las autoridades han dicho que la situación es normal, que no hay necesidad de tomar medidas extremas, no ha ocurrido nada que altere el orden público, entonces por ahora lo que se vive en la capital antioqueña y en todo el territorio del departamento es normal. Continúen ustedes en Bogotá. Bien, y mucho se especuló sobre cuál era la apariencia física de Pablo Escobar en el momento en que fue dado de baja. Y no es para menos. En los últimos años este hombre se transformó notoriamente. Y así, lejos de las balas, de los helicópteros y de los titulares sensacionalistas, termina la verdadera historia de Pablo Escobar. No como el mito que muchos construyeron. No como el Robin Hood que algunos todavía defienden. Sino como lo que realmente fue al final, un cuerpo abandonado al tiempo, al frío y a la descomposición. El hombre que dominó el miedo terminó dominado por su propio cuerpo. El capo que controló ciudades enteras no pudo controlar su último destino. Ni el dinero, ni el poder, ni la violencia sirvieron cuando la muerte llegó sin pedir permiso. Mientras millones lloraban afuera, dentro del anfiteatro no había gloria, no había respeto, no había honores. Solo silencio, solo heridas, solo un final crudo y miserable. Y quizá ahí esté la parte más inquietante de toda esta historia. Porque Pablo Escobar no cayó en una guerra épica. No murió rodeado de lujos. No se fue como él imaginó. Murió como mueren todos los hombres que creen que el poder los hace invencibles. Solo, olvidado y despojado de todo. Esta no es solo la historia de un narcotraficante. Es una advertencia, un recordatorio de que ningún imperio construido sobre sangre puede sostenerse para siempre. Si este relato te hizo pensar, si te dejó preguntas, o si querés seguir explorando los secretos más oscuros y reales de la historia que nunca te contaron completa, suscríbete ahora al canal. Deja tu like para que este contenido llegue a más personas, activa la campanita para no perderte los próximos episodios y escribí en los comentarios qué otra historia querés que contemos. Porque todavía hay verdades que siguen enterradas. Nos vemos en el próximo video, donde el mito cae y la realidad habla.